Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:36, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día jueves 18 de junio del año 2020 y vamos a saludar de inmediato al otro lado de... No sé al otro lado de qué, bueno, al otro lado de la pantalla, vamos a decir así, al analista internacional Pablo Jofré. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Patricio, un gran abrazo. Sí, lo mismo digo para ti, espero que estés bien. Parto por preguntarte, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los seres queridos en estas circunstancias? Estoy bien, mi gata y yo estamos bastante bien, que es la que me está acompañando en esta cuarentena. Los hijos en distintos lugares, pero todos bien, gracias a ellos y la familia. Mira, yo estoy en una situación parecida, Pablo, aprovecho de contarte a ti y a quienes nos escuchan. La ama y señora de esta radio es la gata Malú, ¿no? Que otrora no La ubico. sí, que otrora no tenía la temeraria costumbre de ingresar al estudio, cuando circulaban muchas personas por acá por la radio, pero que en el último tiempo ha adquirido esa costumbre. De hecho, estaba recién aquí hace poquitos minutos maullando, y que es el único mamífero que me acompaña en el estudio desde mediados de marzo. Sí, acá Así, la tengo también a mi lado, pero está más tranquila. no, La lo digo gata. además como advertencia, porque si alguien escucha algún maullido, que sepa que no somos ni tú ni yo, ¿no? Sí. Exactamente. Oye, vamos a los temas que nos convocan. A mí me asombra mucho, y probablemente a ti que eres analista te asombra menos y por lo tanto nos puedes ayudar a analizar el punto al cual se ha deteriorado la relación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Europa en general. Ya habíamos visto episodios previos con Francia y con Alemania en particular. Uno Ujú. no se imaginaría... en momentos importantes de la historia reciente, como la invasión de Estados Unidos a Irak en 1991, como las incursiones militares de Estados Unidos en Medio Oriente luego del atentado a las Torres Gemelas, pensar a Estados Unidos y a Europa como dos cosas distintas, ¿no? Y sin embargo está ocurriendo en asuntos tan sensibles como otrora ocurrió en postura respecto al acuerdo nuclear con Irán, el ataque inconsulto a Siria, ahora el tema de la OTAN, que se viene arrastrando desde hace algún tiempo, y que tiene un nuevo capítulo ocurrido en las últimas horas con la decisión del presidente Trump de retirar miles de militares estadounidenses de Alemania, y así sucesivamente. Entonces, me interesa obviamente desde el punto de vista coyuntural, Pablo, pero recurro a ti y a tus capacidades para que también nos puedas ayudar a comprenderlo en una perspectiva más epocal, ¿no? ¿Qué representa esta fractura? Que, si me permites decirlo, y si estoy equivocado me corrigen, no la veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, desde después de la Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos y Europa. Sí, en general, Patricio, tu visión y análisis es muy correcto, solo haciendo una salvedad. Ujú. Quizás las crisis durante la época de Charles de Gaulle en Francia respecto a Ajá. una autonomía francesa Ujú. con relación a la OTAN y en relación a Estados Unidos, marcó también diferencias importantes en esta Europa, primero con algunos países siendo miembros de una comunidad económica más pequeña, posteriormente formando una comunidad económica más amplia y finalmente llegar a esta Unión Europea que implica la unión de muchísimos países que anteriormente eran enemigos. Estamos hablando de Alemania, Francia, Ujú. Inglaterra, países que lograron unirse en torno a temas de política exterior, política de seguridad, política económica. Y en ese plano, sin duda, fueron limando asperezas, en específico esa Francia que era más autónoma, mucho más dada a cierta independencia en el aspecto nuclear, por ejemplo, Que era en una el Francia aspecto de su imperial además, política. Pablo, pues con una fuerte presencia en África. Por supuesto, Mm. y esas mismas características de aún mantener esta comunidad francófona, que Ujú. hasta el día de hoy se mantiene, que solo hace muy pocos meses terminó de usarse el franco francés como moneda en muchos de esos países. Entonces había una impresión por parte de Francia de que debía mantener una independencia en el plano militar, en el plano político y sin duda en el plano económico también. La Unión Europea rompe eso porque en definitiva unifica los pilares básicos de esta Unión Europea y significa retrotraerse más bien a una idea de
unión en base a objetivos comunes y superar cierta soberanía. Ujú. Bueno, eso poco a poco, con relación a Estados Unidos, fue generando también una estrecha alianza en virtud de este brazo armado que tiene, que es la OTAN, donde el aliado principal es lógicamente Estados Unidos, Ujú. es la organización del Tratado del Atlántico Norte, y en ese sentido, indudablemente Estados Unidos tenía un papel líder. Con el paso de los años, ese liderazgo se mantuvo aún más. Cuando cae el campo socialista, los socialismos reales, esa unificación de criterios políticos, militares, de seguridad exterior, se afianza aún más y se logra entonces tener una trayectoria política, Unión Europea y alianza con Estados Unidos, y una trayectoria militar, OTAN, Estados Unidos, Unión Europea, que va generando entonces este estrechamiento de lazos, que hasta Barack Obama era bastante positivo, digamos. La llegada de Donald Trump y sus promesas de campaña respecto, primero, de cobrar la factura a aquellos organismos, a aquellos movimientos, a aquellos tratados, todo aquello que significara gastos de Estados Unidos en el exterior, tenían que pagar la cuenta. Y ese era uno de los predicamentos fundamentales de Donald Trump. La OTAN debe hacerse cargo de gastos que Estados Unidos está subiendo y por tanto suban el presupuesto de la OTAN, que se venía manejando con Barack Obama, que generó tensiones con Barack Obama, pero se ralentizó de tal forma que no generó mayores problemas. Pero con Donald Trump, sin duda eso ha significado que en cada encuentro de la OTAN venga el cobro respectivo a la factura. Señores, suban el PIB de gastos en defensa, porque el gasto en defensa implica un gasto también en el complejo militar industrial norteamericano, es decir, empleo, ventas multimillonarias de armas norteamericanas, que sujeto al paraguas nuclear de aquellos países que no están sujetos al paraguas nuclear de Gran Bretaña ni Francia, implicaba un acomodo y un apoyo de Estados Unidos. Y eso implica también presencia de tropas, bases militares, sobre todo en aquellos países que fueron miembros del campo socialista. La presencia norteamericana ha sido mucho más intensa, en el plano militar, en el plano político, en el plano de la influencia y también en el plano económico. Por tanto, generó tensiones también al interior de la Unión Europea esta presencia masiva de Estados Unidos en aquellas áreas que estuvieron bajo influencia de la ex Unión Soviética y que después, en lugar de allegarse a esta Unión Europea con sus mercados, sus recursos, tienen mejores relaciones con Estados Unidos que con la propia Unión Europea. Eso generó tensiones políticas, tensiones militares y tensiones económicas también. Pablo, y que se agudizaron sí. aún más con el desarrollo de la Federación Rusa hacia Occidente. Sí, Dime, Patricio. sí, ¿qué representa? Me atrevo a decir que ya no estamos hablando de una coyuntura, sino una tendencia consistente de algunos años. ¿Qué representa proceder a analizar epocalmente el mundo en el que vivimos, viendo a Europa y a Estados Unidos como dos actores distintos, ¿no? En un momento en el cual el mundo está cambiando muy vertiginosamente? Yo creo que ha sido como una suerte de subtexto editorial de nuestros comentarios, esto de hablar, sin hablar siquiera, sobre cómo está cambiando muy lentamente la hegemonía a nivel mundial y cómo desde Estados Unidos el mundo se está trasladando lentamente a la hegemonía china, con todas las connotaciones que eso tiene, pero al mismo tiempo pensando, ¿no?, en Europa y Estados Unidos como un bloque. Bueno, cuando ya parece que nos corresponde mirarlo como dos actores distintos, ¿no? ¿Qué consecuencias epocales tiene o qué reflexión podrías hacer al respecto? Sin dudas, hay que mirarlos como actores distintos. Lo que yo te mencionaba de esta alianza política militar, indudablemente tiene estas tensiones que se vislumbran con esta decisión de retirar tropas de Alemania, que significa también un salto cualitativo en las relaciones que hasta ahora se tenían con Alemania. Estamos hablando de 55.000 hombres y mujeres del ejército norteamericano que participaban activamente en Alemania en forma permanente, 35.000, pero estacionalmente hablamos de 55.000. Y eso implica entonces una independencia también de Estados Unidos respecto a aquellos apoyos que generalmente ha brindado a ciertas partes del mundo. En Corea del Sur, 50.000 hombres, en Europa se calculan 120.000 efectivos militares aún presentes.
ese divorcio, esa necesidad de poder escindirse también respecto a lo que ha sido hasta ahora las relaciones entre Estados Unidos y Europa, implica también el poder llevar adelante políticas soberanas mucho más claras. Ujú. Y así lo ha expresado, por ejemplo, el presidente francés, la necesidad de tener una fuerza de intervención rápida que sea solo europea, Ujú. no contar con Estados Unidos, porque hay decisiones que Europa tiene que tomar en función de sus propios intereses geopolíticos. Ujú. Y te hablo del debe en función de, más bien, que no lo debería hacer, ¿no? Como invadir Libia, como participar de agresiones contra países africanos o contra países de Asia Occidental. Pero en la mentalidad político-militar europea, de esta Unión Europea, ellos piensan que es necesario tener su propio paraguas nuclear, que es necesario tener ya unas propias fuerzas de acción rápida, y eso implica lógicamente una separación de Estados Unidos. Cuando se hace un análisis respecto a los distintos bloques de poder en el mundo, se habla de la Unión Europea como separada de Estados Unidos. Hasta ahora ha estado muy unida, pero ya se habla como un frente absolutamente independiente respecto a la Unión Norteamericana, Canadá, Estados Unidos, a la Unión de la Unión Europea y aquellas alianzas que tiene Estados Unidos con Japón, Corea del Sur, Australia, en la zona más del Extremo Oriente. Ujú. Así que en ese plano, indudablemente, la Unión Europea representa un bloque distinto que quiere distinguirse aún más, que quiere mayores grados de soberanía, pero se ve supeditado a las tensiones existentes entre Estados Unidos y la Federación Rusa, donde queda esta Unión Europea en el jamón del sándwich, ¿no? Sí. Está en la mitad. Ujú. Está en la mitad de las tensiones de una Federación Rusa que avanza hacia Occidente en función de influencia a partir de los conflictos que tiene con Ucrania, los conflictos con países del ex bloque de la Unión Soviética, y también su avance por el lado más del sur, por el Cáucaso, por la zona de Asia Occidental. Y en ese sentido, estos europeos también sienten el temor, al mismo tiempo que ansían esta soberanía y mayor libertad, sienten también el temor de cómo enfrentar lo que ellos llaman la mayor amenaza para Europa desde hace por lo menos 20 años, que sería la Federación Rusa, en el plano político-militar. En lo económico lo signan más bien en China. Ujú. Así que en ese plano, en la época que estamos, hay también tendencias a un Estados Unidos que quiere volver con Donald Trump, específicamente a un aislacionismo con Alemania, con relación a los conflictos que tiene el resto del planeta, retirando tropas de Afganistán también. Es decir, hay una política enfocada a tratar de, comillas, como dice Donald Trump, dejar de ser la policía del mundo. Cuestión muy difícil para un país que tiene una idea y una pasión por la hegemonía internacional. No, Pero en ese plano, Unión Europea se sitúa como un bloque distinto y distintivo. Sí. No, esto del imperio aislacionista es muy difícil de explicar. Bueno, lo hemos venido tratando de explicar con resultados variables en los últimos años, Pablo. Pero si me permiten, no quisiera, por lo menos hoy, desviarme hacia allá, sino tomar otro rumbo en la carretera de nuestro comentario, para referirme a lo que está ocurriendo, bueno, en el conflicto de Israel y Palestina. Hay quienes dicen que es más adecuado hablar del conflicto de Israel contra Palestina, lo que está ocurriendo muy en particular en Cisjordania, porque evidentemente, Pablo, para efectos de la historia, a mí me parece, bueno, por lo menos en mi apreciación, que hay un punto de inflexión desde 1967 en adelante, ¿no? O sea, la comunidad internacional de alguna manera tiene un consenso respecto a cuáles deben ser las fronteras hasta ese momento, y desde entonces, bueno, hay una confrontación entre la posición de Israel y la posición prácticamente unánime de la comunidad internacional. El presidente Trump ha dado señales de permitirle a Israel, voy a decirlo literalmente, porque esto había pretendido decirlo poéticamente o metafóricamente al principio, pero ahora lo voy a decir literalmente: correr la cerca, ¿no? En este caso, correr la cerca no es en sentido figurado, sino en sentido literal, y una de las ideas que vienen rondando desde hace algún tiempo es ya una disposición objetiva sobre la base de condiciones subjetivas previas para que Israel dé el paso y anexe definitivamente Cisjordania. Ahí quería pedirte tu análisis, ¿no?, respecto a lo que está pasando ahí en estas circunstancias particulares, donde la mirada del mundo está muy
comprensiblemente volcada hacia el COVID-19 y no respecto a estos asuntos que eran internacionalmente prioritarios para nosotros hace algunos meses. Sí, permíteme solo una puntualización respecto a lo mío, tu pensamiento respecto a este consenso internacional del año 67 respecto a ciertas fronteras, y yo lo asigno más bien al año 48, cuando se funda Sí. la entidad israelí, porque ese plano implica la ocupación de una parte importante de Palestina. No, El año 67 se ocupa otra parte de Palestina. Pablo, ¿sí? no en eso estamos Se completamente de ocupa esa parte de acuerdo. Cisjordania, de... Claro, solo para mencionar sí, que hay sí. un antecedente que es el nacimiento de Israel. Exactamente, no, ese es un antecedente. No, lo que quiero decir nomás es que la hegemonía internacional consintió ese paso, ¿no? Sí, sin duda por la resolución 242 de ese año exactamente. 67, que habla de la línea verde. O sea, ni siquiera he pretendido verde, pronunciarme sobre eso. Lo que quiero decir nomás es que desde el 67 en adelante la relación de Israel con la comunidad internacional respecto al tema de las fronteras cambió. Eso es solamente lo que pretendía decir. Sí, estamos de acuerdo, Sí. estamos de acuerdo. El año 67 se establece lo que se llama la línea verde, ¿no? Esta demarcación respecto a los territorios ocupados y la Palestina histórica, donde este Israel fue fundado en el 48. Pero esa línea verde, cuando tú hablas de correr la cerca, es una cerca que se ha corrido permanentemente, y los asentamientos israelíes en Cisjordania son un ejemplo de ello, porque están en territorio cisjordano, no están en esa frontera del año 67 o ese límite del año 67, están en pleno territorio cisjordano. Rodean, por ejemplo, al Quds, rodean Jerusalén, están insertos en el Valle del Jordán. Alrededor de Jerusalén se encuentran 250.000 colonos, 5 asentamientos muy grandes, muy grandes, de 40.000, 50.000 habitantes. Y en el resto de la Cisjordania rodean a Belén, rodean Hebrón, rodean las otras ciudades cisjordanas. Entonces, en ese plano, el correr la cerca es una cerca que se ha ido corriendo progresivamente bajo la idea y el pensamiento expresado en su momento por el ex primer ministro Ariel Sharon, que decía: construyamos asentamientos, porque en definitiva cuando llegue el tiempo de las conversaciones y la negociación va a ser imposible sacar esos asentamientos. Cuestión que refleja una claridad estratégica. Vamos a ocupar Palestina, vamos a asentar colonos por cientos de miles. Hay 650.000 colonos en territorio de Cisjordania que hacen imposible pensar en una autodeterminación palestina sin darle solución a eso. Y cuando se habla de la anexión de Cisjordania, se habla de instalar entonces un proceso legal, jurídico absolutamente ilegal y antijurídico y antiderecho internacional, de anexionar esos asentamientos hacia esta entidad israelí que ocupa la Palestina histórica. Y te hablo de absolutamente ilegal, porque la Cuarta Convención de Ginebra establece que son crímenes de guerra la instalación de colonos en territorios que están asignados como ocupados. Ahí hay una primera violación. Segunda, toda la violación respecto a esos límites establecidos el año 1967. Todas las resoluciones de la ONU, empezando por la 242, que establece el retiro de las tropas israelíes, y posteriormente las resoluciones que hablan de la demolición del muro, el retorno de los refugiados, el término de los checkpoints, el término de las limitaciones al libre tránsito palestino. Violaciones permanentes del año 67 a la fecha. Lo que hace ahora Israel con el beneplácito, con la autorización de Donald Trump, a partir de esa idea malsana de el acuerdo del siglo, que es más bien la imposición del siglo, es decirle, ¿sabe? Anexione los asentamientos en Cisjordania, y además el Valle del Jordán, y además los asentamientos que están al norte del Mar Muerto. Más del 60% de Cisjordania pasaría a formar parte entonces de esta entidad israelí, y que no es simplemente una ilusión. Ya se está trabajando por el American Road, esta carretera americana, como homenaje al apoyo de Donald Trump. Estamos hablando lisa y llanamente de intensificar la ocupación y la colonización, y esto que ha merecido la repulsa solo de voz de la Unión Europea, de organismos internacionales, no ha significado nunca
No hay ninguna resolución que haya significado sanciones, embargos, bloqueos, aplicación de la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7 respecto a Israel. Ha sido imposible, porque siempre se ha contado con el veto de Estados Unidos. El 1 de julio se supone que Israel va a consolidar, va a asignar, ¿no? Y va a decir, ahora los asentamientos con colonos sionistas en Cisjordania pasan a formar parte de las leyes israelíes. ¿Qué va a hacer el mundo respecto a eso? Con esa violación, va a establecer un espacio aéreo bloqueado para que no se generen vuelos israelíes, se va a establecer fuerzas de las Naciones Unidas para impedir aquello, y nada, no se va a hacer absolutamente nada, porque la impunidad con que actúa Israel, porque cuenta con el beneplácito, el apoyo y el aval de Estados Unidos, y hoy también con la traición de monarquías árabes como la saudí y gobiernos dictatoriales como el de Egipto con Abdel Fattah al-Sisi, le permiten entonces a Israel establecer esta absoluta ruptura y divorcio con las leyes internacionales que la ha tenido permanentemente, pero ahora es con un descaro absoluto. Vamos a anexionar lo que no nos pertenece. Y por eso es importante verlo y señalarlo, no perder el foco de lo que está pasando allá. Pablo, estamos llegando al final contigo, ¿no? Estamos llegando al final de nuestro noticiero, así que muchas gracias, te mandamos un abrazo, espero que estés bien. Gracias. Un abrazo así como se pueden dar por mientras, ¿no? Hasta que nos lo podamos dar en persona. Esperemos en noviembre, diciembre poder abrazarnos. Sí, hay quienes piensan que con lo que acabas de decir estás siendo demasiado optimista. Espero que al menos seas realista cuando no pesimista, pero quién sabe. No te dije el año. Es verdad. Bueno, un gran abrazo, espero, Pablo, que antes de que alguno de los dos fallezca nos podamos dar un abrazo, ¿no? Será. Sí. Así sea. Sí. Así sea.